Hoy tenemos un tema sumamente especial. El tema que nos convoca es Historias Perdidas de Malvinas. El disertante es magíster en políticas públicas Mario Flores Monge. Él es miembro del Centro de Veteranos y de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas de Neuquén. Tiene un posgrado en enseñanza de Malvinas, Memoria, Soberanía y Democracia. Trabajó como coordinador de la Cátedra Libre en Malvinas Argentinas en la Universidad Nacional del Comahue. Quien lo entrevistará es la licenciada en Comunicación Social, María Elena Lochis. Ella es directora general de Relaciones Institucionales y Medios del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Y como todos los viernes, en la parte técnica nos acompaña Nelson Manríquez. Él es técnico en informática y tiene unas palabras para comunicarnos. Bueno, gracias, Pri. Sí, la verdad que siempre me toca esta partecita todos los viernes, lo cual es muy buena porque lo que intentamos hacer siempre es tratar de brindarle seguridad y confianza a todos los que se van uniendo a este conversatorio, sabiendo de que vamos a tener algunas políticas de seguridad para que todos estemos tranquilos. Por ejemplo, los micrófonos de todos van a estar apagados, así que ninguno va a poder acceder a su micrófono. Así también con las pantallas no se podrán compartir. Sus cámaras pueden estar prendidas o apagadas, siempre recordando de que el video va a ser grabado y luego subido a las redes. El link que se les envió, se les hizo de forma personalizada a cada uno de ustedes a través de un correo. Les rogamos, por favor, de que no lo suban a las redes ni lo hagan público. Bueno, sin más, ahora estamos esperando a escuchar a Mario con este interesante tema. Buenísimo, Nelson, muchas gracias. Bueno, a todos les comunico que el chat de Zoom queda activo. Pueden hacer cualquier consulta, cualquier duda por ahí, que la idea es ir resolviéndolas a lo largo de todo el conversatorio. Ya no les quito más el tiempo y le dejo el lugar a María Elena y a Mario con el conversatorio del día de hoy. Mario, ¿querés empezar vos? Bienvenidas, bueno. Bienvenidos. Arranco yo. Gracias por estar del otro lado. Es nuestro 13º o 13º conversatorio, así que muy contenta. Siempre me tocó estar del lado del oyente, me toca estar con un rol un poco más activo. Así que bueno, gracias a Mario además por compartir este tiempo con nosotros. Fuera de él propuso este tema porque siempre está atento a los conversatorios cuando publico en redes, y me dijo, Mari, ¿cuándo hacemos uno de Malvinas? Le dije, hagámoslo. Y bueno, ahí estuvimos planeando un poco la temática. La idea es pasar un buen rato, aprender sobre este tema. También me parece que por ahí hay veces que se lo relaciona al tema solamente a las fechas conmemorativas, por lo menos la percepción personal, y quizás está bueno hablar del tema por fuera de fechas, más allá que justamente en estas semanas han tomado relevancia algunas noticias en relación a los veteranos, pero bueno, la idea es compartir un poco esta temática con alguien que la verdad que ha estudiado mucho tema y también lo ha tocado de cerca. Bueno, muchas gracias por la presentación, han sido muy generosos. Los quiero saludar a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. La verdad que la pandemia nos hace transpirar la neurona, ¿no? Esta es una manera muy amena de reunirnos sin tapabocas y sin el miedo a contagiarse de coronavirus. Es la primera vez que voy a probar este formato de charla. Siempre he disertado en algunos lugares, así que bueno, vamos a ver, espero, con la ayuda de todos ustedes, que salga bien, que sepan disculpar los errores que pueda llegar a cometer. Y también quería felicitar al equipo del ministerio porque han tenido, me animo a decir, la valentía de tocar este tema por fuera de cualquier fecha conmemorativa, ¿no? Eso es importante. Porque, como decía María Elena, bueno, uno puede llegar a proponer cosas, pero en realidad a veces las puertas no se abren. Y en este caso, bueno, sí pudimos hacerlo y esperemos que, ¿por qué no sea el primero de otros encuentros que nos puedan llegar que se puedan llegar a hacer, ¿no? Así que desde ya muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la propuesta y por darme este espacio. Bueno, Mario, si querés arrancamos más con las preguntas, los invitamos y las invitamos a que
Si hay una pregunta durante la disertación que necesiten hacer, la idea es esta, es que sea un intercambio, no tan solo una exposición. Yo igual preparé unas preguntas, pero los invitamos a que participen activamente. Priscila va a estar atenta a las preguntas como para ir despejando y hablando sobre la temática. Mi primera pregunta es media amplia, Mario. ¿Qué es Malvinas? Qué buena pregunta. La verdad es que Arrancamos. Malvinas, Malvinas tiene como tema, le puede decir algo a cada quien. Ese es el secreto, creo yo, de su pervivencia en el tiempo. Eh, Hay gente de ideologías muy, 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 muy distintas y opuestas que se sienten identificadas con el tema porque hay un núcleo común en el tema, pero también tiene tantas aristas y es tan complejo que por esto mismo era lo que yo les decía al principio. Casi todo el mundo se va a llevar una respuesta satisfactoria, lo cual no es tan fácil sobre el tema de qué es Malvinas. Yo por estos tiempos lo estoy porque a medida que pasa el tiempo lo voy pensando de distintas maneras. Yo por estos tiempos estoy pensándolo más como una especie de historia de la ocupación de un pedazo de nuestro país, ¿sí? Eh, Me parece que es un enfoque bastante dinámico pensarlo desde ese lugar. Y acá, bueno, viene la primera cuestión que me animo a decir, fundamental para mí, que es, y que lo hago extensivo a ustedes, que es pensar en Malvinas como algo más que una guerra, ¿no? Un poco el motivo de de las historias que he ido encontrando, que tienen que ver con Malvinas, para compartir esta tarde, es esto, pensar el tema Malvinas por fuera de la guerra, sin, sin dejar de lado la guerra. Mucho se ha perdido en la guerra, sin olvidarse que sucedió, sin renegar de la guerra tampoco. No se trata esto de meter la guerra bajo la alfombra, ni mucho menos. Pero a veces, la guerra aleja del tema Malvinas, más de lo que debería, ¿no? Hay gente que por ahí cree, todavía, me ha pasado, que hablar de Malvinas significa reivindicar la dictadura. Y esto no es tan así, no es, me animo a decir, no es así. Porque Malvinas es la guerra, estamos de acuerdo, pero antes de la guerra pasaron muchas cosas, después otras tantas más. Y si uno quiere, tiene el sentido de decir, bueno, son argentinas, en algún momento vamos a lograr el cometido a través de la diplomacia, bueno, la guerra no puede ser un obstáculo para acercarnos al tema. Así que bueno, en principio les diría yo que es una causa nacional que ha pervivido en el tiempo porque ha mutado. eh, Fíjense que partidos políticos muy distintos como el liberalismo y la izquierda en Malvinas se encuentran, y que bueno, en realidad nos arroja al futuro, ¿no? Hoy cuando hablamos de Malvinas y también de la Antártida. Eso es importante tenerlo en cuenta. Mario, esto que estás hablando sobre cuando uno por ahí menciona Malvinas y la gente, el acervo de la edad, lo asocia directamente a la guerra, a la dictadura. ¿Crees que tiene que ver con esta, como mencionabas, se plantea hablar de estos temas en diferentes ámbitos, ¿no? En los educativos, a nivel secundario, a nivel universitario, también formaste parte de una cátedra. Contanos un poco en relación, cómo son estas reacciones que a veces vos observás cuando hablas de Malvinas en diferentes lugares. Depende de la edad del interlocutor muchas veces. Yo veo que las generaciones más jóvenes tienen muchísima curiosidad
Les impacta Iluminados por el Fuego, porque es una película que, más allá de que de que comparta o no el guión o el enfoque que tiene, es una película de guerra hecha con una buena calidad. Entonces, a las generaciones más jóvenes que no vivieron, que nacieron después del 81, del 82, del 83, profes de historia jóvenes me refiero, les llega, les impacta, tienen curiosidad y están despojados de todo lo vivido. Las generaciones que lo vivieron y que recordaron y que, ¿por qué no tomaron posición? Fueron a la Plaza de Mayo a victoriar a Galtieri o criticaron como pudieron lo que estaba pasando, y todavía cuesta hablar, pero de a poco se van abriendo, sobre todo porque la historia de Malvinas no solamente pertenece a los veteranos de guerra. Ojo, vuelvo a lo mismo. Ellos son protagonistas, sí. Pueden contar Malvinas como nadie en el aspecto de la guerra, sí. Pero todo lo que pasó con Malvinas no solamente pertenece a los veteranos de guerra, y hay memorias de ciudades o de personas que han vivido cosas. Acá en la Patagonia se vivieron cosas que en Buenos Aires no se vivieron durante la guerra, que si no se hablan se van a perder. Así que está bueno cierta apertura. También tiene que ver la actitud del Estado nacional y los estados provinciales. Hace mucho tiempo hablar de Malvinas era no conseguir trabajo, estar loco, todo ese tipo de cosas, discriminación que sufrían los veteranos. Y hoy en día, después de muchísimos años, hay un reconocimiento, que siempre la oferta va detrás de la demanda en este caso. No es que todo está saldado, pero la situación ha cambiado para mejor bastante, me animaría a decir. Eh, pero bueno, nos quedan cosas por hacer, y por eso la necesidad de estos espacios, ¿no? Bueno, Mario, tengo entendido de que has preparado un par de historias hablando un poco previas a la guerra, anecdóticas como para ponernos un poco en contexto sobre la temática. Claro. Así que, si querés empezar. Sí, en realidad yo quería comentarles lo siguiente. Malvinas aparece en la historia argentina, más o menos, ¿no? En la escuela, como la historia de algo que nos robaron y la historia de una guerra perdida. Entonces, cuando uno propongo este espacio, digo, estamos encerrados en pandemia, estamos angustiados, pasan cosas. Hoy, por ejemplo, les cuento una cosa pava, pero bueno, tuve que ir al súper, puedo salir por mi número de DNI, y la cantidad de carteles que hay de locales cerrados, y eso no es indiferente, no es indiferente. Por más que uno pueda tener o no un sueldo asegurado a fin de mes, la cosa está difícil. Entonces, proponer un tema que puede llegar a sonar angustiante, yo decía, no está bueno, hay que transpirar la neurona. Entonces se me ocurrió explorar historias mínimas, chiquitas, historias perdidas, les dije yo. Habrá alguno que ya la conoce, me va a decir, Mario, esto no era tan perdido, pero vendrían a ser una especie como los recreos de la historia. Yo siempre me he dedicado a disertar sobre la geopolítica, la geoestrategia de Malvinas, la cuestión más dura, en la universidad, públicos así como muy concienzudos. Y está bien, pero eso era, no, la verdad yo no tenía ganas de una charla así con todos ustedes hoy. Quería algo que sea más sentido, y que tenga el mismo efecto, porque vamos a estar hablando de política, de geografía, de estrategia, pero desde un lugar más tranquilo, más relajado, con la comodidad poca o mucha que nos pueda dar la casa de cada uno.
y la conexión a internet, que es fundamental que no se corte. Que en mi caso no sería buena, pero bueno, vamos a ver recién me permito resiste. decirte, adiviné la última pregunta porque se cortó todo, y Ah, espero no bien. haber contestado cualquier cosa. Avisen, avisen, y repito. Pero bueno, no, estamos conectados igual. Bueno, si quieren les comparto, como para ir mechando, una pequeña presentación, PowerPoint. En realidad esto no pretende ser una clase, como para ir guiándonos un poco en los temas que vamos a hablar. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, a ver, la cámara me acompaña. Bueno, Historias Perdidas de Malvinas es el encuentro de esta tarde. Yo en principio quería rescatar las historias de dos personajes. Uno es inglés y el otro era argentino, o sea, los dos ya fallecieron. A ver. El primero es el señor Darwin. Yo con mucho asombro encontré hace un tiempo la pista de que este hombre estuvo en las Malvinas. Yo no lo sabía. Resulta, bueno, allí compartí parte de la cartografía. Cuando Darwin se lanza al mar, buscando evidencias sobre el estudio que iba a hacer, sobre el origen de las especies, ustedes seguramente recuerdan, Darwin fue un biólogo que sistematizó de alguna manera cómo evolucionaron las especies. Y de él también se deriva un poco la idea de que el hombre evoluciona del mono, ¿no? El tipo estudiaba huesos, organismos, era un naturalista, un aventurero, científico. Su obra era sobre biología y tuvo impactos en economía, en política. Fue una persona que de alguna manera escribió el siglo XIX con lo que pensó. Pero, bueno, dio un par de vueltas al mundo navegando allá por 1833, para ser más exactos, y visitó las Malvinas. ¿Y por qué lo quiero yo rescatar? En realidad las Malvinas en esa época eran lo que hoy también son, un buen puerto antes de pasar del Atlántico hacia el Pacífico, cuando no existía el Canal de Panamá. O cuando, por ejemplo, el Canal de Panamá hoy en día se cierre por mantenimiento, la única vía para pasar de Europa a China es el sur. Y es un viaje muy largo, se necesitan reaprovisionamientos, se necesita un montón de cosas. Y Malvinas es esto, es un excelentísimo puerto para tomar coraje y pasar hacia el otro lado del mundo. Pero yo lo que quería contarles es algo también, tal vez permítanme un poco más interesante, porque este hombre no solamente andaba juntando huesos de tortugas a ver cómo habían crecido y de qué se trataban, sino también que venía a bordo de un barco que se llamaba Beagle. Era un barco de guerra británico. La historia cuenta que después nosotros le pusimos al canal que separa Tierra del Fuego con Santa Cruz, Beagle. Otro día les cuento por qué, para no hacerlo muy largo, pero digo, y estaba a cargo, buque de guerra británico, de un comandante que se llamaba Fitzroy, que también Fitzroy es el nombre de uno de los cerros más importantes de la provincia de Santa Cruz. Casualmente estos personajes que andaban haciendo todo por la ciencia, llegan a Malvinas meses después de la usurpación británica. Muy poco tiempo después, estuvieron un tiempo allí. Yo calculo que Darwin ocupándose de lo biológico y Fitzroy ocupándose de lo militar, porque acuérdense que en enero de 1833, la colonia argentina establecida en Darwin es desalojada por la fuerza por un navío inglés, que es el navío Clio. Entonces,
no habían quedado prácticamente habitantes, autoridades, mejor dicho, porteñas de Buenos Aires, no quedaron, directamente las llevaron a Montevideo los ingleses y establecieron ellos su gobierno allí. Tiempo después aparecen estos personajes un poco haciendo, juntando fuerzas para pasar del otro lado del Atlántico hacia el Pacífico, porque después fueron a Australia, a la India, hasta volver a Europa, dieron toda la vuelta. Pero no solamente viajaron una vez, viajaron dos veces, porque estuvieron en 1833 y después estuvieron en 1834. ¿Y por qué evoco esta, si se quiere, anécdota? Porque en realidad, fíjense ustedes, la prospección, ¿no? Esta cosa extraña de hacer ciencia de la mano de los militares, o de la marina, mejor dicho, nunca, es una receta que no abandonó Gran Bretaña, ¿sí? Y me animo a decirles, voy a pasar a la siguiente placa porque tengo un año exacto. A ver. 2012. No quería decirles una cosa por otra. En el año 2012, como allí lo puse, Gran Bretaña, haciendo un exceso de autoridad, inventó, muchísimo tiempo después de Darwin, por supuesto, un área marina protegida cercana a las Georgias y a las Sandwich del Sur, que son parte del archipiélago Malvinas. Por supuesto que esto fue celebrado por agrupaciones naturistas de todo el mundo. El Reino Unido lo que dice es, bueno, nosotros tenemos un potencial militar muy importante en las Islas Malvinas, que es verdad, y lo vamos a consagrar a la conservación de las especies del Atlántico Sur. Por eso inventan esta área marina protegida, que viene a ser como un parque nacional nuestro, pero debajo del agua, para decirlo rápido. La Argentina a esta movida primero respondió de dos maneras. Primero, por supuesto, se quejó, presentó la queja formal, no por capricho, sino porque en realidad, después de la guerra, ninguna de las partes en contienda, por derecho, pueden modificar el statu quo. Eso significa que Gran Bretaña no puede inventar zonas protegidas en el mar, ni cosas raras. Esa fue la primera respuesta de Argentina, la réplica. Y la segunda fue crear un área marina en una zona que no está en litigio, pero está en el filo de la zona del litigio, que se llama Namuncurá. El área marina Namuncurá, les cuento, es una meseta, nosotros como patagónicos estamos acostumbrados a verlas, que está debajo del mar. La zona donde está, por lo general, tiene entre 3.000 y 3.500 metros de profundidad, salvo esta meseta, que el mar tiene 150 metros de profundidad, que es en esa zona un vaso de agua prácticamente. O sea, la profundidad es nada en comparación a los abismos que la rodean. Y quiero agregarles un dato. Es muy importante esta área marina, es muy importante la cuestión ambiental en el sur, ya vamos a ver más adelante por qué. Y en el 82, cuando sucedió la guerra, justamente el crucero Belgrano sospechaba que lo seguía un submarino y lo que estaba haciendo era buscando llegar, le faltaban pocas horas, a esta meseta Namuncurá, porque con 150 metros de profundidad la operación de los submarinos es un poco más ruidosa. A los submarinos les conviene estar muy, muy, muy profundo, cosa que los barcos no los vean ni los escuchen. El Belgrano se movía en profundidades de 2.000, 3.000 metros, y lo que estaba haciendo era volver al continente buscando llegar a esta zona donde se sabía que iba a poder estar un poco más seguro. Pero bueno, cuando encontré este punto de Darwin,
me evocó todas estas cuestiones, ¿no? O sea, cómo los imperios a veces se disfrazan de otra cosa y se modernizan, pero siguen haciendo básicamente lo mismo. Y ya que nombré a Fitzroy y al Beagle, me permito pasar a la segunda diapositiva que les preparé, que es, aquí está el señor Carlos María Moyano. Carlos María Moyano no era escocés, ni mucho menos, era un marino argentino que tuvo la oportunidad de ser el primer gobernador del territorio nacional de Santa Cruz. Ahí nos ponemos bien patagónicos porque Neuquén también fue un territorio nacional, ¿no? Pero esto estamos hablando de 1884 aproximadamente. ¿Cómo llega Moyano a este cargo? Bueno, en realidad Moyano era un hombre que había recorrido muchísimo la Patagonia junto con el Perito Moreno, era cartógrafo, había hecho un estudio de límites con Chile, de tener la influencia que pretendía Chile sobre la Patagonia era como un objetivo del gobierno nacional de ese momento. Entonces, cuando se termina la mal llamada campaña del desierto, polémica, cuestionable en sus modos, lo que hace el gobierno nacional es inventar por ley estos territorios nacionales que mucho tiempo después se convierten en provincias como la nuestra, y designa gobernadores. El primero fue Carlos María Moyano. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Para demostrarles o contarles que las Malvinas en esa época estaban mucho más cerca de la Argentina que lo que nosotros pensamos, creemos o vimos alguna vez. Porque este señor Moyano, como primer gobernador, tuvo la misión dentro del imaginario político de esa época de poblar el desierto, ¿no? Una afirmación bastante complicada, porque ya sabemos que el desierto estaba poblado, ¿sí? Pero bueno, ellos desde la visión centroporteña querían poblar el desierto. Y Moyano lo que hizo en ese momento fue viajar a las Malvinas. Un poco porque resulta que en las Islas Malvinas la población, todos descendientes de escoceses, ya estaba adaptada al clima y ya sabía cómo trabajar la oveja en una zona de frío subpolar, desértica o con pocos recursos. Entonces este hombre viajó a las Malvinas, trajo población de Malvinas que se radica en la provincia de Santa Cruz. Eso explica un poco algunos apellidos que parecen ingleses de Santa Cruz, las estancias de Santa Cruz también. No todas las estancias son inglesas y no todas las estancias inglesas pertenecieron a pobladores de Malvinas, pero lo que hizo Moyano fue una cuestión bastante práctica. Fue a buscar pobladores, fue a buscar ovejas para producir ovejas en Santa Cruz. Fíjense cómo Santa Cruz durante mucho tiempo después se instaló como el único producto que tenía era la oveja. Esto, digo, eso fue en algún momento, ahora ya no está así. Y también don María Moyano se casó, y se casó con la sobrina del que era gobernador, por decir de alguna manera, de las Malvinas, que era un inglés, por supuesto. Ether Tull se llamaba su esposa, que por supuesto vino a vivir a la Patagonia con él, tuvieron hijos y demás. Era una época en la que muchas estancias de la Patagonia producían oveja en Malvinas y en la parte continental de la Patagonia, ¿no? Los puertos, recuerden, en esa época habían pocos puertos regulados por el Estado Nacional, entonces en realidad eran más bien puertos que operaban privados, muchos tenían por ahí, cada estancia tenía su puerto, entonces los viajes y el comercio con Malvinas era algo mucho más frecuente
el contacto entre Malvinas y Londres, ¿sí? Y eso con el tiempo funcionó y funcionaba bastante bien. Iban, venían, convivían. Después en el siglo XX también hubo algo así, pero las cosas cambiaron un poco más. Realmente hubo cambios. A ver si me olvido de algo que quería, sí. Les quería contar algo importante también respecto de esto de poblar el desierto de Moyano, porque Moyano en el 84, 1884, hace toda esta movida, se instala en Santa Cruz, tiene su familia, y en el 87, 1987, surge la primer disputa, después de mucho tiempo, entre Gran Bretaña y Argentina por las Malvinas, que tiene que ver con la publicación de un mapa. Argentina, en 1884, cuando nombra a Moyano, también publica su primer mapa oficial, y con todos los territorios nacionales y las Malvinas. Y Gran Bretaña hizo la queja formal de esto, dice que no, que las Malvinas no deberían estar en ese mapa. Entonces, en el 87, Juárez Selman, que era el presidente de ese momento, propone un arbitraje. Una de las tantas veces que invitamos a los ingleses a hablar de este tema, y una de las tantas veces que los ingleses nos dicen que no quieren hablar del tema. La gestión de Juárez Selman no tuvo ningún resultado, pero todo esto empieza a suceder cuando ya los países empezaban no tanto a pensar en las Malvinas, sino en la Antártida. Ustedes sí, fíjense que poquitos años después, en 1904, Argentina funda la primer base antártica de toda la Antártida. La base Orcadas es una base argentina y es el primer asentamiento humano que tiene, humano y permanente, que tiene la Antártida. Después llegaron Nueva Zelanda, Australia, Chile, y todos los países que hoy tienen bases. Pero cito el tema de la base de Orcadas porque Argentina le compró la base a un escocés que se había asentado en 1903, perdón, un año antes, y que, bueno, buscando territorios para la reina de Inglaterra, llega, se asienta en las Malvinas, pero tiene problemas grandes de logística, básicamente, el alimento, combustible. Imagínense que el clima en la Antártida no es el más cálido de todos. Entonces, si mal no recuerdo, Roca se entera de lo mal que la estaba pasando este hombre ahí y le propone una compra y el rescate, por supuesto. Así que así fue. Un señor, un marino escocés de apellido Bruce, le vende la base a la Argentina, cosa también llamativa, ¿no? Y vuelve a Inglaterra, Bruce, y la Argentina firma los papeles cediendo la base sin ningún tipo de reclamo alguno, y la Argentina obtiene así su primer base antártica. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que los ingleses son inquietos, que están a la espera de la oportunidad. Y no se habían quedado contentos con Malvinas, sino que ya estaban pensando en la Antártida, cosa que también hacen hoy. No sé si tienen diversas estrategias para el mismo fin, digamos. Claro, Ahí totalmente. sí respiran la neurona, como decís vos. No sé si tienen alguna pregunta, o si estoy siendo muy monótono, o muy extenso en los relatos. Pueden cortarme tranquilamente. Yo, como tengo la pantalla compartida, no puedo ver la ventana de chat. Aviso. Vamos bien, vamos si hay bien. preguntas No sé, ahí, Tri. pero si no, seguimos.
No, sigamos nomás. Por el momento estamos todos entretenidos escuchándote. Ah, sí, bueno, Sí, sí. qué bueno, qué bueno. Bueno, pero hasta ahora, la verdad, son todas historias del 1800, del 1900, nos quedan muy lejos. Los ingleses iban y venían, los argentinos también, las islas siempre estuvieron ahí. Eh, Vámonos un poco más acá en el tiempo. Yo los invito a pensar y a ver los vuelos a Malvinas. La aparición del avión no es algo es algo muy reciente en la historia. Y yo quiero destacar 3 historias de vuelos a Malvinas. Una es la de la izquierda, que es el señor Miguel Fitzgerald, apellido inglés, pero es argentino. Y la otra es la del operativo Cóndor, que seguramente lo han escuchado nombrar. Fitzgerald es una persona que viajó a las Malvinas en el 64, 1964, en su avioneta. Allí está la avioneta, le puso don Luis Bernet a la avioneta. La avioneta de Fitzgerald hoy está en el Museo Malvinas, espacio que yo les recomiendo visitar allí en Buenos Aires. Está colgada del techo, uno entra y es imponente verla, como si todavía siguiera volando. Y Fitzgerald lo único que hizo en 1964 es despegar de Río Gallegos, como lo hicieron varios pilotos argentinos durante la Guerra de Malvinas. Lo hizo con su avioneta, un piloto civil, derecho a las Malvinas, llegó, aterrizó en la pista de caballos de las Malvinas, de Puerto Argentino, que era lo más parecido que había a una pista de aterrizaje, porque no había aviones en las Malvinas, todo era barco. Entregó una proclama al primer isleño que vio, que se había acercado porque pensó que el piloto se había caído, porque conocían lo que era un avión, pero rara vez los veían pasar por ahí. Le dejó una bandera, que es la que tiene allí en la foto en la mano. Estuvo 15 minutos, se subió al avión y se volvió. Y eso fue todo. La proclama está escrita en inglés y en castellano, es una proclama muy respetuosa, pero bastante firme, en la que dice que, bueno, él considera que las Malvinas son un territorio usurpado, y que la Argentina tiene la vocación pacífica de restituir tal agravio, una cosa así. Pero a mí me hizo acordar mucho esto que hizo Fitzgerald con otras personas que irrumpieron con sus aviones en lugares. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, una avioneta en plena caída de la Unión Soviética aterrizó en la Plaza Roja, por ejemplo, para manifestar cosas, digamos. Eh, Siempre la gente se vale de estos hechos muy característicos y llamativos para instalar temas, ¿no? Distinta fue la estrategia del operativo Cóndor, operativo que se hizo en 1966. Ahí está la foto de la tapa del diario Clarín del día después del operativo. Fue en septiembre. Estuvo organizado por militantes peronistas. Se vivía la dictadura de Onganía en ese momento, o sea que la situación no estaba como para andar siendo un militante peronista. Y este grupo de militantes lo que hicieron fue secuestrar un avión de Aerolíneas Argentinas, que se dirigía desde Aeroparque, como cualquier vuelo de línea, hacia Río Gallegos. Antes de que lleguen a Río Gallegos, secuestran el avión con armas en la mano, cosa impensada hoy, pero ellos habían logrado eludir todos los controles y demás, y lo hacen bajar en las Malvinas, en el mismo lugar que había estado Bernet antes, la misma pista de caballos. Pero ahí la cosa fue distinta, porque ya había armas de por medio, ahí había rehenes. El operativo Cóndor se hizo justo en el momento en que Onganía, permítanme la ironía,
jugaba al polo en Buenos Aires con el duque de Edimburgo, que es el marido de la reina. Porque en realidad se pensaba hacer en algún momento, y justo coincidió que la realeza británica, parte de ella, estaba de visita en Buenos Aires, estas visitas protocolares que se hacían y demás, se siguen haciendo todavía. Entonces, como gesto, este grupo de personas que no superaba los 30 años, si mal no recuerdo, toma secuestrado este avión. Bueno, la historia es triste, la historia de este grupo de militantes, porque lograron, digamos, depusieron las armas, estuvieron 2 días en Malvinas aproximadamente, eso duró el secuestro, se rindieron al final, le entregaron las armas al comandante del avión y no a las autoridades de las islas, y volvieron en barco, en un barco argentino que era el Bahía Paraíso, un barco de la Armada, que años después volvió a Malvinas también durante la guerra y lo hundieron los ingleses. Y volvieron a Tierra del Fuego porque las Malvinas, política y geográficamente, son parte para nuestro país de Tierra del Fuego. Y allí fueron, imagínense, ¿no? Gobierno de Onganía estamos hablando. Allí fueron procesados, estuvieron presos entre 9 meses y 3 años, de acuerdo a las responsabilidades. Y después, bueno, algunos de ellos, en la otra dictadura, la de Videla y compañía, terminaron desaparecidos, no por haber secuestrado un avión, lógicamente, sino, bueno, por su activismo militante, ¿no? Con esto no me parece correcto, digamos, la persecución ideológica, ni mucho menos. No estoy diciendo que hicieron esto y entonces lo otro. No. Digo que ellos permanecieron políticamente activos y después les tocó en suerte vivir una de las épocas más negras de la historia. Un dato, hablando de militantes, militares y peronistas, es que cuando Fitzgerald llega a las Malvinas, llega a Puerto Stanley, que es el nombre inglés de Puerto Argentino. Cuando los militantes peronistas del operativo Cóndor llegan a las Malvinas, llegan al mismo lugar, pero ellos lo bautizan Puerto Rivero, en alusión a un gaucho que la historia cuenta se rebeló contra los ingleses allá por 1833, combatió contra ellos, y bueno, después la historia, algunos le pierden el rastro, otros lo hacen aparecer en Uruguay, etcétera, etcétera. Pero es el símbolo de la resistencia. Fíjense que los billetes de 50 pesos que evocan a las Malvinas, que nosotros usamos, del otro lado tienen una imagen de un gaucho agitando una bandera. Bueno, esa vendría a ser la evocación del gaucho Rivero, ¿no? La resistencia nacional y popular a la usurpación. Por supuesto que cuando sucede el 82, ya estaba en ese momento Galtieri, nadie habló de Puerto Rivero. Y se imaginan por qué. Porque Puerto Rivero era el nombre puesto por los militantes peronistas que estaban reprimiendo y torturando. Entonces, el Puerto Stanley de los ingleses, a partir del 82, pasa a llamarse Puerto Argentino. Pero esta cuestión de los rótulos es muy importante para ver, para espejarnos a nosotros qué momento de la historia vivimos, ¿no? En un momento los argentinos mismos a la capital de las islas la llamamos de una manera, en otro momento de otra, y así. No nos tiene que asustar. El archipiélago de Malvinas tuvo distintos nombres a lo largo de la historia, depende de quién la nombrara, o para qué las nombraran. Así que ahí repaso, me parece que no me quedó nada. Sí, la última historia es la de Lan,
que es un comentario actual. La empresa chilena LAN hace los vuelos a Malvinas. No podemos viajar los argentinos en aerolíneas porque tienen como cierta alergia a los colores celeste y blanco en las islas. Los aviones están pintados de celeste y blanco, entonces, bueno, nunca dan el permiso ni la aprobación, pero sí puede hacerlo LAN. LAN se ha retirado del país, así que yo espero que los vuelos continúen de alguna manera, no sé cómo. No tengo idea cómo, pero eso ya es una decisión más bien privada de una empresa privada. Pero les dejo esa inquietud. Yo creo que seguramente van a seguir. Claro, porque los vuelos tenían una escala en Río Gallegos, nada más. Por eso pienso en eso. Escuchaba que alguien estaba por preguntar algo, no, nada. No, se me vino cuando nombraste los vuelos de LAN, el debate además bueno, de los argentinos tener que viajar con pasaporte, ¿no? Ese es otro debate relacionado a todo esto. Claro, hoy en día uno para viajar a las Malvinas, suponiendo que LAN continúe viajando y demás, tiene que tener el pasaporte argentino y demostrar el billete de ida y de vuelta y demostrar una cantidad de dinero interesante como para solventar los gastos. Ahí tiene que justificar que no se va a quedar en las islas. Los vuelos son con una frecuencia de una semana, o sea, uno no puede el vuelo que aterriza hoy miércoles a la mañana está saliendo hoy miércoles a la tarde hasta el próximo miércoles. Entonces, por lo general, quienes van a Malvinas están una semana o más, porque a veces hay mal tiempo. Yo conozco varios veteranos que le ha pasado, entonces el vuelo se cancela y pasa a la próxima semana y se aplaza 15 días y se puede aplazar un mes. Entonces uno tiene que demostrar a las autoridades de allá que tiene suficiente dinero como para solventar cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Sí, sí, sí. Vos me preguntás, María Elena, si yo estoy de acuerdo o no con esto. La verdad que no, lógicamente, porque usar el pasaporte para mí es como que me pidan en el puente en Neuquén Cipolletti que muestre el pasaporte. Digamos, si yo estoy convencido de que las Malvinas son parte de la Argentina, no estoy de acuerdo con presentar el pasaporte, pero respeto a quienes necesitan, familiares de caídos, por ejemplo, o veteranos, necesitan cerrar parte de su historia y viajar, porque la verdad que la guerra como hecho humano te quita muchas cosas, y entre tantas cosas, la despedida, el duelo. ¿Sí? Mucha gente necesita cerrar un duelo viendo concretamente dónde está su familiar fallecido en la guerra. Entonces, bueno, no podés vivir con esa angustia y con ese peso 10, 20, 30 años, 40 años. En algún momento tenés que soltar eso y si, bueno, viajar a las islas te ayuda, bueno, bienvenido, yo lo respeto. Yo no lo elijo, pero lo respeto y lo sé entender totalmente. Déjenme tomar un poco de agua. Bueno, si les parece, Bueno, hagamos alguna pregunta o como quieran. yo en realidad, viendo las diapositivas y viendo un poco la historia, ahí mientras pregunto, quizás quien quiera preguntar también le damos tiempo para hacerlo en el chat. Siempre escucho historias sobre histórico, se habla siempre sobre los veteranos, los caídos, y tengo entendido que ha habido una participación, digamos, de mujeres, y te quería pedir si nos podías hablar un poco sobre ese tema, ¿no? Digamos, cómo se vieron involucradas las mujeres en esta historia. Bueno, las mujeres que participaron en la Guerra de Malvinas. Es un tema que surgió hace relativamente poco tiempo.
yo tuve la posibilidad de acceder a un trabajo de una socióloga de la Universidad de La Plata, donde hizo como una etnografía de todas las que participaron, y de allí saqué el listado. Luego ese listado lo confronté con el censo nacional que estaba publicado en internet hasta hace poco, no revisé hoy si sigue estando. Es algo muy interesante, uno podía subir el apellido de una persona y el sistema te devolvía si era veterano o no. Alrededor de más de 22.000 personas participaron en la guerra. Y sí, efectivamente, algunas de las mujeres citadas en este trabajo están en el listado oficial del Estado argentino como combatientes en las Malvinas. Otras, no. Pero esto tiene que ver con las decisiones que tomaron las distintas fuerzas armadas a la hora de confeccionar los listados de quienes combatieron después de 1982. Porque yo me permito decirles en confianza total, quién se va a enterar, pero estaba muy claro después de la guerra de Malvinas quiénes habían fallecido, clarísimo. No había duda, digamos, ¿no? Del listado, además era un número, más de 600 personas, relativamente fácil de sistematizar. La tarea de ver quién combatió en Malvinas, la democracia ya, se la delegó a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas se tomaron prácticamente más de 25 años en llegar a un listado definitivo de nombre, apellido, DNI, especialidad, de quienes combatieron. Listado que no está exento de controversias, ¿no? Porque los veteranos entre ellos más o menos se conocen, saben quiénes fueron y quiénes no, y siempre señalan que hay a veces un listado un poco más grande que el que debería estar. Pero bueno, por ahora es el listado oficial del Estado argentino. Listado que no es pétreo, no está escrito en una piedra. Yo les cuento que año a año ese listado se mueve en 200, más 200, menos 200 personas, todo el tiempo, porque por ahí se agregan el ejército, la marina, agrega unidades de combate que luego son criticadas y son evaluadas y son corroboradas con más tiempo y las bajan del listado. Entonces, lamentablemente han pasado casos, no es la mayoría de veteranos que un año son veteranos y otro año no. Insisto, no es la mayoría de los casos, pero la verdad es que en el caso de las mujeres, que era lo que vos me habías preguntado, sí, hay un grupo de mujeres que participaron en las áreas médicas, que están incluidas en este listado oficial, y hay un grupo, un grupo más chico, de mujeres que también participaban en áreas médicas y que tratan de ser incluidas en el listado oficial. La diferencia entre unas y otras es el haber estado en la zona de guerra, ¿no? La Argentina definió por ley una zona de guerra, que tiene a las islas en el medio y es un círculo en el mar de 200 millas náuticas. Quien estuvo adentro estuvo en la guerra de Malvinas, quien estuvo afuera de esa zona no estuvo. Bueno, en el caso de las mujeres que no están en el listado oficial y de muchísimos soldados que estuvieron en la Patagonia, que estuvieron en Santa Cruz, que estuvieron en Río Gallegos, en Ushuaia, esperando entrar en conflicto y que al final no estuvieron en el conflicto armado directamente, bueno, ese es el caso, ¿no? Pero bueno, es una decisión del Estado Nacional. Les digo porque muchas veces a las provincias les llegan reclamos de personas que estaban bajo bandera o en el servicio militar y que pretenden ser reconocidos como veteranos, pero en realidad las provincias no hacen otra cosa que validar lo que el Estado Nacional diga. Y en este caso es el Estado Nacional quien ha fijado esa regla hace mucho tiempo. Tal vez algún día pueda cambiarse o no,
no lo sé, pero ese es el cuadro con el que nos estamos moviendo en este momento, ¿no? Para tener una certeza, básicamente. Buenísimo, Mario. Te cuento que tenemos unas preguntitas en el chat. Por ahí te voy Bueno, haciendo alguna. sí, cómo no. Lorena Sara te dice, me parece muy interesante la historia en sí, conocerla a fondo. Lo más triste de esta historia es quienes combatieron jóvenes, muy jóvenes. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó con el Estado que no prevaleció la salud mental y la economía de quienes quedaron con vida? Bueno, el Estado hizo lo que pudo y no lo justifico porque realmente podría haber hecho más, pero es verdad. Imagínense, muy buena pregunta Lorena, eh, la guerra terminó en el 82. La pensión nacional por haber combatido en las Malvinas se empezó a cobrar en el 92. Por lo tanto, un combatiente quedó desprotegido del Estado durante 10 o más años, porque no es que en el 92 todos empezaron a cobrar las pensiones, no, fue un proceso muy, muy largo. Así que, y la otra cuestión muy interesante de ver también es que la pensión venía con una obra social, buenísimo, pero la obra social era PAMI, malísimo, porque PAMI lógicamente está pensada para un público que tiene una edad muy distinta a un veterano de guerra que en aquel momento apenas tenía 30 años. Hablo de 1992. No se enojen los veteranos de guerra que me escuchen. Hoy en día PAMI les está cuadrando mejor, porque ya todos están llegando a los 60 de a poco. Es una verdad, digamos. El centro de veteranos de Neuquén suspendió los izamientos en el cenotafio, los izamientos que se hacen, porque saben que son pacientes de riesgo casi todos. Porque haber ido a una guerra deja marcas muy profundas, físicas y psíquicas, y no es tan fácil seguir adelante. Así que sí, lamentablemente el Estado no estuvo al principio cuando debería haber estado, y cuando estuvo tarde. eh, no voy a ser tan duro, no voy a decir que estuvo mal. Podría haber estado mejor, ¿no? PAMI en ese momento no tenía pañales para recién nacidos en la obra social. Los veteranos en aquella época tenían hijos, formaban su familia y no necesitaban prótesis de caderas y esas cosas que PAMI lógicamente cubre y cubre porque está pensada para otra cosa, ¿no? Pero bueno, así fue la historia. Bien, y por ahí una pregunta más antes de dejarle el lugar a María Elena, pero ya para ir cerrando, porque lamentablemente la hora se nos está yendo. Una pregunta que quizás comentaste un poco y quizás no quedó muy claro. Malvinas, ¿por qué constitución se rige? Y si para viajar debes solicitar una autorización previa. La Constitución de Malvinas es la que tienen los isleños desde el 2006, si mal no recuerdo. Es una constitución escrita en inglés y con eso estoy contestando todo. Eh, y autorizaciones, ninguna, más que tener el pasaporte en la mano, que ya eso es bastante. El pasaporte y bueno, por supuesto todo lo que les comenté del dinero y todas esas cuestiones, ¿no? Perfecto. Bueno, Mari, te dejo si tenés alguna pregunta más. Sí, en realidad se nos fue el tiempo y en realidad te voy a hacer dos preguntas, Mario, un poco que nos cuentes la situación actual de Malvinas, que está relacionado con esta pregunta que te acaban de hacer, y bueno, y este interés que pusimos como eje del tema, este interés geoestratégico que tiene las Malvinas, ¿no? Y de esta necesidad de Gran Bretaña de retenerlas. Para contestar les voy a compartir una foto que es un poco menos triste que la que estuvimos viendo. Es esta.
Em, Después de la Guerra de Malvinas, lo que pasó en las islas no tiene antecedentes para los isleños, por eso están tan contentos con todo lo que pasó. Porque antes de la guerra no tenían el estatus cívico. Imagínense que Gran Bretaña es un reino, ¿eh? No estamos pensando en la república que nosotros conocemos. Entonces, Gran Bretaña les daba un estatus cívico a los isleños antes de la guerra bastante pobre. Después de la guerra resultó totalmente mejorado al punto de que se los considera británicos como si hubieran nacido en Londres, cosa que antes no pasaba, eran ciudadanos de segunda, tercera, vaya a ser qué categoría. Entonces, si bien todavía el gobernador sigue siendo elegido por la reina, empezaron a elegir ellos hace poco sus autoridades legislativas como una especie de consejo deliberante, si se quiere, donde se sienten bastante representados y lógicamente con estas cuestiones y la gran capacidad económica que tienen las islas, porque realmente tienen un PBI por habitante muy, muy alto gracias a la pesca del calamar y la venta de licencias ilegales de pesca, de petróleo, que es todo lo que nos usurpan. No la pasan mal, salvo por el clima, lógicamente, ¿no? Vivir allá no hay árboles, imagínense, por el viento que hay. Sin embargo, viven allí y cada vez viven más protegidos porque la base naval, la base militar, mejor dicho, que Gran Bretaña fundó después de la guerra, es una base enorme que duplica la población civil de las islas. Imagínense que allá hay un militar por cada civil. Eh, es el tipo de bases que uno a veces ve en las películas norteamericanas que tienen supermercado adentro, cine, digamos, son ciudades aparte. Eh, y justamente lo que está haciendo Gran Bretaña es un poco presencia para el día que se debata la soberanía sobre la Antártida, argumentar que tiene suficiente presencia en el Atlántico Sur como para pedir una porción de la Antártida que casualmente coincide con el sector que pretende la Argentina también. Eh, Ese es un poco el panorama. Gran Bretaña no se ha quedado quieta, juega a que quiere meter los intereses de los isleños. La foto es la del referéndum, hizo un referéndum eh, hace muy poco tiempo. Imagínense, allí en las islas, gran parte son descendientes de escoceses, de ingleses. Y el referéndum preguntaba si querían seguir siendo parte de la esfera política inglesa. Imagínense el resultado, fue apabullante. El 99% dijo que quería seguir siendo inglés, porque en realidad lo son. Yo siempre digo lo mismo, incluso cuando me peleo con ellos a través de Twitter, eh, yo no tengo ningún problema con que sean ingleses, escoceses, no lo discuto. Lo que discuto es la bandera del suelo que pisan, que es algo distinto. Ellos, es como que yo aquí les discuta a los ingleses que viven en la Patagonia que dejen de serlo si quieren serlo, qué sé yo. Pero que no nieguen la soberanía argentina, que son dos cosas distintas. Pero bueno, ese es un poco el panorama. Yo creo que estos espacios sirven para instalar estos temas, para ablandarlos un poco, para mostrar que no son tan lejanos y para estar más alertas, ¿no? Porque en realidad lo que están haciendo los ingleses, creo yo, es esperar a que la cosa tenga un poco más de fuerza y al final las Malvinas terminen siendo como una especie de Nueva Zelanda o Australia, que fueron colonia británica, se independizaron de los ingleses y automáticamente se declararon una república dentro del protectorado inglés.
digamos, o sea, salieron, pero no tanto de la esfera política inglesa. Ellos quieren eso, está claro, y por eso las trabas y las dilaciones y estas fotos festejando con la bandera inglesa, porque no son otra cosa, son ingleses, está bien, no hay problema. El problema es que las islas no lo son. Bien. Mari, ¿algo más? Para que están silenciadas. Ahí está, ¿y se me escucha? Sí, sí. Ahí va. No, por mi parte, no. Ahí vi que por ahí hicieron un par de comentarios en el chat, no sé si Sí, rescatarlos. hicieron una pregunta, tenemos dos relacionadas y una por Facebook también, ya para ir terminando. Sé que se nos fue Sí. mucho la hora, pero me parece interesante. Bueno, igual recién lo comentaste un poquito, pero mi pregunta, acá preguntan, ¿no?, en el chat, si es correcto decir que las Malvinas son argentinas, aunque las gobierne la bandera, aunque la gobierne Gran Bretaña. Sí, sí, porque hagamos de cuenta que, perdonen la simpleza del ejemplo, supongamos que quien preguntó tiene una bicicleta, la deja en la puerta de la casa, viene alguien y la roba. Bueno, no va a dejar de reclamar por esa bicicleta. Bueno, la Argentina, las Malvinas es un poco la bicicleta de cada uno de nosotros, ¿no? Ha sido usurpada hace mucho tiempo, pero no por eso deja de ser propia. Clarísimo el ejemplo, clarísimo. Y bueno, y una pregunta que hicieron cuando tenías la imagen anterior del barco, ¿qué sientes, Mario, al ver esta foto del crucero en sus momentos finales, una tarde de junio donde estuvo tu padre? Alguien que me conoce, seguramente. Seguramente, por Facebook ya te digo, Sergio Holguín. Bueno, sí, yo soy hijo de un caído en la guerra, mi padre murió en el hundimiento del crucero Belgrano, por eso el comentario seguramente. ¿Qué siento? He sentido muchas cosas muy distintas a lo largo de mi vida. Al principio, cuando era adolescente, estuve muy enojado con la Argentina, con los militares, con todo. Bastante de ese. Después me dediqué a buscar quién fue mi padre. Viajé a Ushuaia, que fue el último puerto donde estuvo el Belgrano, y me dediqué a entender qué es lo que pasó. Yo creo que a nadie le hubiese gustado estar en ese momento. Yo soy papá hace 8 meses y este 2 de mayo, que fue el hundimiento del Belgrano, me preguntaba cómo habrá sido la despedida de mi padre conmigo. Yo no tengo recuerdo, porque yo tenía 1 año. Ahora que yo tenía a mi hijo en brazos, ¿no? Porque el Belgrano reúne dos cosas muy raras. Por un lado, la mitad de los muertos de toda la guerra mueren el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, que es el crucero Belgrano. O sea, de 649 personas, o 632, ahí hay una controversia también, otro día les cuento. 323 mueren en el crucero Belgrano el 2 de mayo. Punto. Y por otro lado, el Belgrano se lleva eso, pero también se lleva el título del mayor rescate naval de la historia, porque ni en la Segunda Guerra Mundial, que hubo batallas navales muy importantes, se rescataron a más de 700 personas del agua, en el medio de un submarino que andaba, vaya a saber uno dónde, porque el miedo al submarino era muy concreto, y se tuvo el coraje de hacer una cosa así, en el medio de una guerra, rescatar no a un soldado Ryan, sino a 700, ¿no? Permítanme la alusión a la película. Así que el sentimiento hoy en día es de paz, hoy, pero es una paz, les aseguro que un tanto elaborada. Me imagino. Muchas gracias, Mario. Gracias, María Elena.
Lamentablemente la hora se nos fue, sé que quedaron un montón de preguntas tuyas, Mari, sé que en el chat también. Es un tema que da para hablar muchísimo. Creo que varios hemos conocido historias que quizás algunas no las teníamos tan presentes, y está muy bueno conocer la historia y todos estos detalles que nos fuiste contando. Mari, ¿tenías algo? No, bueno, agradecer nuevamente con estas historias, de acercarnos un poco cómo ha sido Malvina a través de los años, del tiempo, y de primera mano además, con alguien que lo ha estudiado mucho. Así que agradecer nomás, y siempre van a quedar dudas, así que abiertos también por ahí en otra ocasión hacer una segunda parte, veremos. Pero solamente agradecimientos, y gracias a la gente que está del otro lado prestando atención y participando. Gracias. Totalmente. Sí, Mario. No, totalmente. Yo creo que estos espacios sirven justamente miren, nosotros en la escuela hemos aprendido que las Malvinas son argentinas, pero no sabemos muy bien cómo. Uh-huh. Y estos espacios sirven para eso, ¿no? Para acercarnos un poco a esa historia que por ahí es más triste, desde un lado un poco más constructivo, si se quiere. Así que yo les agradezco un montón la convocatoria y los felicito por haber tenido la valentía de sumergirse en este tema. Gracias por aceptar la invitación. Gracias nuevamente a ambos. Gracias, Mari, por la predisposición. Gracias, Mario, por estar también tan predispuesto a todo. Como dijo María Elena, seguramente haremos una segunda instancia. Quedaron muchas dudas, pero es lindo conocer la historia, es nuestra historia, y tenemos que conocerla. Así que infinitas gracias a los dos, gracias a los que siempre nos acompañan. Gracias a los que se sumaron también por primera vez, gracias a los que nos acompañaron por Facebook. Sé que también quedaron preguntas por ahí en el tintero, pero bueno, gracias a todos. También agradecemos nuevamente a nuestra ministra, Adriana Figueroa, por generar estos espacios de acercamiento a la comunidad que son realmente tan importantes. Gracias a Mancay, nuestra coordinadora, que siempre está apoyándonos y acompañándonos en todo. Muchas gracias a todos, realmente. Les recuerdo que este video fue grabado, va a estar subido en nuestra página web en la semana. Si quedaron dudas también, o si queremos volver a escuchar la historia, ahí va a estar disponible para todos. La semana que viene vamos a tener un nuevo conversatorio, así que también estén atentos a las redes sociales, a la página web, a los canales por donde recibieron las invitaciones de este conversatorio. Ahí va a estar toda la información. Sigámonos cuidando entre todos, ahora más que nunca, seamos responsables, si podemos quedémonos en casa. Gracias nuevamente a todos y nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana.